Buenas noches. Así recibió el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum en la puerta de Palacio Nacional, la que está sobre la calle de Corregidora. Se reunieron, comieron, caminaron un poco por Palacio Nacional, conversaron, según dijeron, sobre la transición. A las 5 de la tarde, Claudia Sheinbaum dio una conferencia en donde dijo, entre otras cosas, cuáles serán las primeras reformas que se aprobarían en septiembre o en octubre. Entre ellas, destacadamente, la reforma al Poder Judicial. Yo le planteé mi interés de que se incorporara a las reformas que se enviaron, a las 20 reformas que se enviaron, algunos programas sociales que yo impulsé durante la campaña. Y por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas. ¿La idea es que las reformas se aprueben en septiembre? Sí, estas que estamos planteando serían las primeras. En septiembre. Las primeras, sí. O por lo menos en los primeros meses, sí. Dijo que habrá foros, que habrá consultas, pero no hay cambio de rumbo. La iniciativa de reforma al Poder Judicial, producida por el gobierno del presidente López Obrador y respaldada de manera incondicional en campaña por Claudia Sheinbaum, está vigente y todo indica que se aprobará en septiembre, en octubre. Los programas sociales, por cierto, que Claudia Sheinbaum quiere sumar a las iniciativas del presidente, son uno de pensión para mujeres de 60 a 64 años y becas para niños. Toda esta discusión, dijo Claudia Sheinbaum, deberá darse en un parlamento abierto. Veremos qué entienden por parlamento abierto. En la conferencia, los reporteros también le preguntaron esto. La conformación del equipo de transición, ¿quiénes más van a integrar esto y si esto significa que serían también los integrantes del siguiente gabinete o no necesariamente? Sí, yo presentaré mi gabinete la próxima semana. Usted nos había hablado a lo largo de la campaña que si bien no se tenía todavía el presupuesto que podría manejar en la última parte de este año que le corresponderá a usted, ¿se habló de eso con el presidente? ¿Hay un guardadito? ¿Nos va a dejar muy buenas finanzas el presidente? ¿No hay preocupación entonces por la volatilidad del peso? No, no creo que haya impacto. Se va a abrir este proceso y ya en su momento la aprobación. ¿Recibiría a los organismos autónomos que le pidieron audiencia para revisar la iniciativa que propone desaparecerlos o en ese caso qué es lo que corresponderá? Sí, vamos a iniciar con estas y ya vamos a ir viendo las otras reformas que planteó el presidente. La otra es, usted va a vivir también aquí en Palacio Nacional, ¿qué le comentó? Si va a tener usted también... Vamos ahora con esto y ya vamos a las... Por lo pronto es la misma seguridad que he tenido hasta ahora. Y ya posteriormente iremos hablando de todo lo demás. ¿Cómo se siente en este espacio para dar conferencias todos los días? Ya también vamos a hablar de las mañaneras. Y así a grandes rasgos fue la reunión de Claudia Sheinbaum con el presidente López Obrador. Después de la conferencia de Claudia Sheinbaum, el presidente difundió en sus redes sociales este mensaje. Fue muy interesante y emotivo conversar con la virtual presidenta electa de México. Somos amigos y junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciamos la cuarta transformación en bien de nuestro amado pueblo. Y punto. Por cierto, Claudia Sheinbaum informó que mañana en su casa de campaña recibirá a una comitiva de parte del presidente Biden. Hasta ahí la reunión de la presidenta, pues de la virtual presidenta electa con el presidente de la República. Y bueno, pero en medio de todas estas celebraciones, de todas estas secuelas de las elecciones, el país brutal, el país violento sigue estando ahí. Este fin de semana, una semana después de las elecciones, fue el más violento en lo que va del año. De acuerdo con los datos preliminares que publica todos los días la Secretaría de Seguridad Federal, de viernes a domingo se registraron 281
asesinatos en el país. La cifra más alta había sido el fin de semana, hace no mucho, del 17 al 19 de mayo, cuando fueron 280 los asesinatos. Guanajuato fue uno de los estados más violentos y uno de los hechos más duros ocurrió anoche en una vecindad de León. Ahí murieron 4 mujeres y 2 niños. Fueron acribillados y además por ahí estaba la Guardia Nacional. Y hoy muchas personas se preguntan, ¿qué estaba haciendo la Guardia Nacional? ¿Por qué llegó antes del ataque? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué se fue? Esto ocurrió en León, Guanajuato. 5 minutos antes de que ocurriera el multihomicidio de 4 mujeres y 2 niños menores de 2 años en una vecindad de León, 5 guardias nacionales estuvieron en esa vecindad, ubicada en la calle Pénjamo, en la colonia industrial de León, Guanajuato. Una cámara de seguridad registró a las 21:17 horas el momento de salida de los guardias nacionales de la vecindad. Llegaron por la esquina de Pénjamo y Salvatierra. Justo en ese momento pasó una motocicleta a baja velocidad con las intermitentes encendidas. Los guardias cruzaron la calle con tranquilidad hasta llegar a la puerta de la vecindad. A un costado de la vivienda había un hombre que los observaba y que se mete, al parecer, a una de las accesorias aledañas a la vecindad, luego de que uno de los uniformados se le acercó e intercambió unas palabras con él. En ese momento, los guardias nacionales ingresaron a la vivienda. Llevaban chalecos antibalas, cascos, armas largas y pierneras para el arma corta. Solo uno de ellos, que parecía ir al mando, se distinguía por traer una gorra y no llevaba el pantalón táctico metido en la bota, como marca el reglamento. Minutos después, justo cuando pasaron una camioneta y un auto sedán a baja velocidad, los guardias salieron de la vecindad. El reloj de la cámara de seguridad marcaba las 21:17. Hicieron una fila. Esta vez caminaron a prisa y el cuarto efectivo llevaba en la mano lo que parece una bolsa negra. Dieron vuelta en la esquina y se les perdió el rastro. 5 minutos después, de acuerdo con un video revelado por el periódico AM, llegó la camioneta con los homicidas a la vecindad. El reloj marcaba las 21:22 horas. Los 4 hombres cruzaron la calle y después los vecinos escucharon los tiros espaciados, no ráfagas. Pues escuché como 15 disparos. Y me asomé, entonces pues yo ya de rato yo no vi nada y ya de rato fue cuando empecé a ver las patrullas, que llegaron un montón de patrullas y ya pues. ¿Esto como a qué hora fue? Fue como a las 10:30. Y llegaron en un auto y se bajaron varias personas. Entraron al domicilio y mataron a 4 mujeres y a 2 niños. Y pues eso pues está muy mal porque está habiendo mucha violencia aquí en León. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, en la vivienda atacada se vendía droga. Para esta tarde, la Fiscalía Estatal ya tenía 2 detenidos, presuntamente involucrados en la masacre. Pero el gobernador de Guanajuato pidió también que se investigue a los guardias nacionales que estuvieron en la vecindad, que unos minutos después se convertiría en una escena del crimen. Y aquí, pues, hacer un llamado a los altos mandos de la Guardia Nacional en el Estado a que revisen el actuar de sus elementos. No es el primer caso, ya tuvimos el otro caso también viralizado de un evento de la Guardia sustrayendo dinero de una caja registradora. Este caso, por supuesto, es mucho más grave, implica la vida de 6 ciudadanos. También revisar lo que se llevaron de la casa, porque al parecer señalan los propios 2 sobrevivientes a este hecho que se llevan una bolsa negra con algunas pertenencias. ¿Qué hacía ahí la Guardia Nacional? ¿Le darán respuesta a estas palabras del gobernador de Guanajuato? Lo cierto es que 24 horas después no hay detenidos por esta, pues hay que decirla, por esta masacre de mujeres y de niños. El viernes informamos sobre la violencia que se ha dado pues en la última semana en el municipio de Tila, en Chiapas. El gobierno estatal informó que desde el martes que comenzaron los enfrentamientos entre grupos armados
4,000 personas han sido desplazadas, sacadas de sus casas y han tenido que refugiarse en comunidades cercanas. En el albergue de Yajalón hay, se informa, unos 500 niños. Sin embargo, algunos habitantes se han quedado por miedo a los saqueos. Hasta el momento, las autoridades han confirmado 3 muertos por los enfrentamientos de la semana pasada. Autoridades de la Ciudad de México informaron que detuvieron a una tercera persona supuestamente implicada en el ataque de hace casi un mes contra la ahora alcaldesa ganadora electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Se trata de un menor de edad, Derek Uciel, quien habría participado como conductor de la moto en la que huyó junto con la persona que disparó contra la camioneta de Alessandra el 11 de mayo, hace un mes, en la colonia Peralvillo. Había otros 2 implicados ya detenidos hace un par de semanas. Uno de ellos, el joven que disparó y a quien se presentó como Juan David. ¿Y qué más ocurrió ahí? Ciro, Claudia, buenas noches. Buenas noches. Llamó muchísimo la atención que al anunciar esta tercera detención, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, haya sido quien relató que uno de los detenidos dijo haber sido contratado para retirar la propaganda de Morena días antes de este atentado. Conforme a los datos de prueba obtenidos y la declaración recabada a Juan David N., quien fue identificado previamente como la persona que realizó los disparos, días antes del hecho, un hombre lo invitó a través de redes sociales a trabajar quitando propaganda política de la coalición Sigamos Haciendo Historia, esto por las noches. En ese contexto, Juan David N. recibió una invitación por parte de quien lo había contratado para el retiro de propaganda y una persona más, con el fin de realizar un trabajo, refiriéndose al ataque en contra de la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega. Pero Ulises Lara, encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, también dio detalles sobre esta supuesta declaración de los detenidos. De acuerdo con lo declarado por Juan David N., el sábado 11 de mayo, junto con Derek Uciel N., arribaron a la calle de Albañiles y Lázaro Cárdenas. Siendo las 20:45 horas, llegó el sujeto y les dio las últimas indicaciones, recalcándoles que debía disparar en la parte trasera de la camioneta para no afectar la integridad física de la entonces candidata. Alessandra Rojo de la Vega dijo que es increíble que sean las mismas autoridades quienes insinúen que se trató de un autoatentado. Y tuiteó en respuesta a esto: a tehuacanazos, y leo textual, y madrazos, yo también digo lo que la Fiscalía o los Monreal quieran, incompetentes, corruptos, abusivos. No sugieran, trabajen, investiguen y dejen de fabricar culpables, cínicos. Platicamos con ella y señaló directamente a la familia Monreal de ser los responsables de este atentado en su contra. Por supuesto que creo que tienen algo que ver los Monreal. Hoy espero todo de esa mafia. Lo que cuestionan son los 15 segundos o menos que mi chofer se tardó en arrancar después de los balazos que me dieron. Cuando yo llego a esta ubicación, mi chofer se baja del coche. Yo pretendía llamarle por teléfono a esta supuesta señora que necesitaba ayuda, que de ella no hay indicios de nada, no está investigada siquiera. Y luego se quejan de que me tardé en arrancar. Cuando nos agarran a balazos, mi chofer estaba abajo del coche. Cuando tardan, lo que tardan en darme 5 o 6 balazos a mí, conmigo adentro del coche, es lo que tarda mi chofer en subir. Pero es que siempre prefieren revictimizar. O sea, me querían muerta, me querían balaceada, me querían herida. ¿Por qué no investigan quién fue y dan con los responsables? En lugar de estar suponiendo, en lugar de estar sugiriendo, que den con los responsables. Yo hoy ni siquiera creo que los que agarraron son los culpables. Nos dijo también que va a recurrir por esto a instancias internacionales porque las autoridades no tienen derecho a calificar de autoatentado la agresión que sufrió hace un mes y que pretende por todas las vías comprobar que fueron los Monreal los responsables de esta agresión. Pues a ver cómo le hace. Katy Monreal, por lo pronto, Ciro, quien compitió por Morena contra Alessandra por la alcaldía Cuauhtémoc, respondió desde sus redes sociales al supuesto autoatentado. Quien monta, dijo, un autoatentado
debería estar presa. A ver, momento, ella ya convirtió lo que dijo el jefe de la policía de la ciudad y el fiscal de la Ciudad de México en un autoatentado. Así es. Ellos no dijeron eso. No, no lo dicen expresamente. Por eso Alejandra Rojo le refutó. Presa deberías estar tú por corrupta y delincuente. Tú y toda tu familia, 48 propiedades, gasolineras, hoteles, contratos millonarios. La impunidad no es para siempre. Retírate con dignidad y no des más vergüenza. Bueno, 3 detenidos y la agredida, porque finalmente Alejandra Rojo de la Vega es la víctima en este caso. Y mientras no se pruebe lo contrario es la víctima, hoy puso en duda que los detenidos sean quienes la atacaron. Los responsables. Y además está señalando a la familia Monreal de estar detrás de este atentado. Y la autoridad, ¿no? Dice que está investigando. Y deteniendo personas. Y deteniendo a personas. Veré. Tres detenidos. Bueno, vamos con este tema porque le hemos dado seguimiento y porque va a comenzar probablemente en unos días, si no es que está comenzando ya la temporada de lluvias, pero que no se olvide lo que ha vivido el país entero, porque estas imágenes las hemos visto por toda la República en cuanto a presas vacías, ríos y lagunas secos, sequía por todos lados. Regresamos a Tampico, al sur de Tamaulipas, donde las autoridades han alertado de una emergencia por la sequía. Pues qué bueno que alertan de una emergencia por la sequía. ¿Qué encontraste? Acabas de llegar ahí, Marco Silva. Buenas noches, Marco. Gracias, Ciro. La crisis que vive el sur de Tamaulipas por falta de agua es una de las más graves que se registra en este momento en todo el país. ¿Por qué? Porque la falta de agua le pega a la amplia industria de Altamira, le pega a la agricultura, le pega al turismo, le pega a cientos de miles de personas que viven en ciudades como Tampico y sobre todo pone en riesgo la sobrevivencia de un sistema de lagunas de agua dulce de más de 42,000 hectáreas. Ve estas imágenes. Quienes transitan ahí como si fueran sus calles, sus avenidas, pues hoy prácticamente navegan sobre lodo, porque el sol y el estiaje todos los días se va comiendo más agua en este sistema de lagunas que le daban de tomar o lucha por darle de tomar a 3 municipios de esta región. El gobierno del estado pues trata de administrar la crisis, en realidad no puede resolver la emergencia. ¿Por qué? Porque tendría que traer a este lugar algo que pide todo el país y que no hay: agua, Ciro. Mañana tendremos la historia. Mañana, gracias Marco, buenas noches. Buenas noches. Llevamos 3-4 meses diciendo ahí están las imágenes, y ahí están. Ahora estamos en Tamaulipas, como hemos estado en otras entidades. Y sobre Tamaulipas vamos a ver esto, también producto de la sequía, el muelle de Tancol en Tampico, pues prácticamente ya desapareció. También todo está desapareciendo en esa zona de Tamaulipas. Este lugar era un sitio turístico, ya están las embarcaciones, esas embarcaciones paseaban hace no mucho personas, había actividad pesquera, pero estas son imágenes de hoy. Hay más de 20 lanchas ahí, varadas, sobre tierra seca. Los pescadores tienen semanas sin productos, sin ventas. Esas son las imágenes 2024 todavía de la primavera 2024 de Tamaulipas, las imágenes de la primavera de México. Por cierto, la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí abrió una investigación por las presuntas omisiones en que habrían incurrido los dueños de un bar llamado Rich, allá en San Luis, porque el sábado 2 personas murieron, 8 resultaron heridas por el desplome de este barandal en el bar, debido a que se excedieron con los asistentes a un concierto de reggaetón que no tenía los permisos correspondientes. La Fiscalía también dijo que investiga la posible responsabilidad de personal de Protección Civil Municipal. El día del accidente había más de 500 personas. El lugar tiene capacidad para 250. 5 de los lesionados hasta este momento, siguen hospitalizados y en estado grave. Pero no pasa nada. Aquí también lo decíamos el viernes en la Ciudad de México, la autoridad del centro histórico anunció que van a empezar
hacer inspecciones y revisiones exhaustivas a bares y negocios mercantiles para evitar que violen la ley. Porque como veíamos el viernes, aquí clausuraron el bar Black porque 8 menores de edad resultaron intoxicados, aparentemente porque les vendieron alcohol adulterado. Aquí también había un exceso de aforo, un lugar donde solo se permitía 1,000 personas, tenía entre 3,000 y 4,000 personas semana tras semana y no pasa nada. Bueno, dicen que van a actuar y que pues, seguramente veremos clausuras, en fin. Bueno, en otras cosas, el empresario Carlos Ahumada, una noticia pues que parece muy sorprendente. Carlos Ahumada se fue de México desde 2007, regresó brevemente por ahí del 2012, 2013 y se volvió a ir a Argentina. Él tiene la doble nacionalidad y hoy, por vía de la autoridad de Argentina, conocimos que Carlos Ahumada se allana, acepta ser extraditado a México y aquí enfrentará unas acusaciones por fraude que vienen de un caso desde el 2003. Recordarán que el viernes lo retuvieron en Panamá, el gobierno de México no pidió que se lo entregaran, por ello Panamá lo devolvió a Paraguay, Paraguay lo entregó a Argentina y hoy la Fiscalía General de la República informó que en México Carlos Ahumada no tiene ningún asunto pendiente en materia federal. Detalló que la Procuraduría Argentina les informó que hoy en una audiencia Carlos Ahumada manifestó a las autoridades de allá, a las argentinas, que se allanaba, ese es el término para decir que aceptaba la solicitud de extradición correspondiente a un delito que tiene que ver, un delito que persigue la Fiscalía de la Ciudad de México. Hoy Carlos Ahumada cuenta con una suspensión contra esa orden de aprehensión, así que en este caso pues vamos a ver qué es lo que ocurre y parecería que puede ocurrir cualquier cosa. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. ¿Qué hay? Y no me puedo ir porque resulta que sin autorización alguna, el histórico castillo de Chapultepec fue sede de una campaña para promocionar la segunda temporada de la famosa serie La Casa del Dragón en las redes de la plataforma de streaming Max Latinoamérica. Esas banderas que vemos en pantalla, los pendones que fueron colocados en todo el castillo con la publicidad de la serie, son falsas, según el INAH. No son falsas, es producción de video. El Instituto Nacional de Antropología e Historia efectivamente dijo que es un montaje realizado ya sea con algún software de edición de imagen Tampoco es un montaje, o con es una inteligencia edición artificial. Así lo dijo el INAH. Bueno. En ningún momento, según el INAH, en este comunicado se han colocado ningún tipo de material publicitario. Mucho menos se autorizó la reproducción de imágenes del castillo de Chapultepec. Así que por todo esto, el instituto ya dijo que va a denunciar a la empresa Max Latinoamérica por el uso indebido de imágenes Esa es otra cosa. del monumento histórico. Probablemente, si es que para presentar estas imágenes se necesita un permiso. Se necesita un permiso que no pidieron. Entonces, hasta antes de entrar al aire, no ha dicho nada. La plataforma de streaming no se ha pronunciado o no se había pronunciado al respecto. Pero se ofendió el Instituto Nacional de Antropología. Pero no es falso, eso no es falso. Eso no es falso. Es una edición, es un video. Es una edición, Bueno. es inteligencia artificial, como sea, pero no tenían los permisos para usar. Gracias, usar la Claudia. fachada. David. Se volvió a caer el tipo de cambio, simple y sencillamente genera demasiada incertidumbre la reforma al Poder Judicial. Ahorita te cuento los detalles, Ciro. El día había terminado razonablemente bien, la Bolsa Mexicana de Valores y el Viva habían subido, el tipo de cambio había cerrado en 18.26, una ligerísima apreciación. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y en la conferencia de prensa de la ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum, dio un brinco que llevó el tipo de cambio en algún momento a 18.65 por dólar. Pero bajó. A 18.39. O sea, empezó a bajar. No pasó nada. No pasó nada. Pasó nada. Y además, las maniobras de contención de Claudia Sheinbaum están funcionando. Tuvo mucho cuidado de publicar que se había reunido con la presidenta de Walmart para América. Sí. Y hablar de planes de inversión y hablar de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues siguen jugando vencidas a los participantes en el mercado. Vencidas? El proyecto del presidente López Obrador fue muy claro y el de la candidata Claudia Sheinbaum fue muy claro. Van a sacar esa reforma
al Poder Judicial. Dicen que van a hacer una serie de consultas y foros y demás, pero a los el mercados los pone tensos. Sí. Están tensos los mercados, por eso brincan. Si tú ves el comportamiento... Brincan, pero caen. Brincan, pero caen. La volatilidad brincan, no es regresan. buena, Ciro. No es buena. Una volatilidad de 20 minutos, 30 minutos. ¿Y 40 centavos en 20 minutos? ¿En 40 minutos? Que baja en 20 minutos, Por eso baja 40 centavos. El nivel de tipo de cambio es más o menos irrelevante. ¿Quién está jugando vencidas con quién? Pues los mercados están considerando en alguna parte de los mercados que va a ser mucho más difícil el clima de negocios y están utilizándolo para especular. Algunos entran para especular, otros para salir, y la volatilidad, que insisto en mi punto, es lo que genera que alguien se quede atrapado, que alguien tome la decisión, esto ya se echó a perder, y se salga, y que pierda dinero. No es lo más sano para un sistema financiero que haya tanta volatilidad. Que el tipo de cambio esté en 18 o en 19 o en 16 es igual. Es verdaderamente igual. Desde 1994 tenemos un tipo de cambio libre. Y aquí el tema es esta volatilidad y el contagio que tiene a otros sectores. Bueno, ya veremos mañana. Mañana va a estar divertido. ¿Sigues sin ver el dólar a 20 pesos? Sigo sin ver. Yo sigo pensando pues que es una burbuja de volatilidad. No. A ver, el punto máximo fueron 18.65 y de ahí a un peso, a 20 pesos, falta muchísimo. Como 48 horas. Depende, porque depende, bueno. Ciro, depende de qué medidas se tomen, de qué se haga. Pero bueno. A mí la volatilidad no me gusta, pero me divierte mucho. Bueno, remátala, David. Finalmente la OASI, esta agencia de aviación civil internacional, reconoce que México ya cumplió con todos los estándares y le dio palomita. Hacemos una pausa y al regresar, pues lo que se dice aquí, el proyecto López Obrador, Claudia Sheinbaum va de frente y no se quita. Volvemos con esto. En los largos meses de precampaña y de campaña no hubo una fisura entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Una. Son compañeros de lucha y causa, comparten un proyecto, un ideario. Por eso hoy parece ingenuo pensar que la próxima presidenta modificará sustantivamente el proyecto de reforma judicial. Quizá la próxima presidenta suavice las palabras, llame a un foro, llame a consultas, pero lo fundamental, el fondo de la reforma parece estar tan vigoroso como el 5 de febrero, cuando el presidente López Obrador lo dio a conocer y anunció el final de la Suprema Corte de Justicia como la conocemos. Que nadie se diga engañado. En septiembre o en octubre, si no ocurre algo extraordinario, la reforma al Poder Judicial será un hecho y que el capital extranjero, el dólar, los opositores, David Páramo, digan y hagan lo que quieran. El proyecto de la 4T va de frente y no se quita. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.